Muy bien. Vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, como les había anunciado. Hoy iniciamos este libro glorioso libro. Vamos a estudiarlo hasta donde Dios nos dé la capacidad y la gracia para poder discernir su palabra. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del libro de Apocalipsis. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Oremos. Padre Celestial, te pedimos, mi Dios, que ahora que iniciamos este libro, Señor, nos des el entendimiento. Nosotros no somos capaces, Señor, por nuestra inteligencia o elocuencia o mente, Señor, nuestra lógica, aquí todo eso sale sobrando. Es tu Espíritu el que nos revela tu palabra, Señor. Por eso siempre nos acercamos a ti con humildad, con un corazón contrito, Señor, y humillado, y te decimos: Dios, háblanos, obra en nosotros, Señor, haznos entender, porque no somos aptos ni doctos, Señor. Tú eres el que nos das la capacidad para entenderlo. Así que, Padre, a ti acudimos, y yo te pido, Señor, sobre todo que me uses, que uses mi voz, mi lengua, Señor, mi boca, para poder enseñar a tus hijos como conviene, que me des la gracia pertinente, Señor, para no irme más allá de lo que no dice, y también no ser parco en tu enseñanza, sino enseñar verdaderamente como es, Señor. Así que muchas gracias, Padre, por todo. Obra en mí y en mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra Apocalipsis viene del griego apokalupsis, que significa revelación, manifestación. Así de simple. Revelación, manifestación. Y si ustedes ven en algunas traducciones, en vez de decir Apocalipsis, dice revelación. Y sobre todo en las Biblias en inglés, ¿verdad?, dice revelación. Y para nosotros aquí la tenemos Apocalipsis. Viene del griego apokalupsis, que significa revelación, manifestación, que viene de apocalupto, que significa quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar. También significa venidero. Por ejemplo, en el versículo 1 que acabamos de leer dice: para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿verdad? Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está revelando, está manifestando las cosas que deben suceder pronto. Y a mí me llama la atención en esta primera frase que dice este libro: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Por qué dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio? Esto se debe entender como una encomienda que Dios le dio a Jesucristo, no como algo que nuestro Señor Jesucristo no sabía. Es como si Dios le hubiera dado una revelación a Cristo de algo que no sabía. No, es una encomienda que le dio nuestro Dios al Señor Jesucristo para revelar a los hombres, ¿ok? Parafraseando esta frase se debe de entender así: la revelación de Jesucristo que Dios encomendó al mismo Señor Jesucristo que diera a Juan, la cual dio en visión por medio de un ángel. ¿De qué se trata pues esta revelación? Nos lo está diciendo el texto. Trata de todo lo concerniente al Señor Jesús y su obra completa. La revelación de Jesucristo. Les digo, cuando ustedes ven el título de este libro que dice revelación, simplemente añadámosle revelación de Jesucristo. Ahora, para no irnos más allá y fantasear y poner cosas que no dice la Escritura, el libro de Apocalipsis es simple y sencillamente una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así, mis hermanos, ¿ok? Así lo tenemos que fundamentar y así lo tenemos que recibir. Que por cierto, este sermón o esta introducción se llama Preparando Mente y Corazón. Así se llama, Preparando Mente y Corazón. Y yo a ustedes los quiero como ablandar, como, sí, preparar
tanto su mente como su corazón, para que sepan cómo deben abordar el libro de Apocalipsis. Porque hay tantas malas maneras que vemos hoy en la actualidad de cómo se ha abordado este libro de manera fantasiosa, sensacionalista, esotérica, mística y una serie de cosas. Y nosotros debemos saber cómo vamos a atender y cómo vamos a abordar este libro. ¿Cómo? Con Cristo como centro de todo. La revelación de Jesucristo. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? De Cristo. Es una revelación más de Cristo, como toda la Biblia, como toda la Biblia. El autor, ¿quién es el autor? Ahí mismo lo dice también este texto, ¿verdad? Dice, la declaró, ahí en el versículo 1 dice que esta revelación la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En el versículo 4 ustedes ven, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Juan, está hablando Juan, ¿verdad? En el versículo 9 dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Yo estaba, sigue hablando Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Quién está hablando ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vean esta frase, escribe en un libro lo que ¿qué? Es una revelación que Dios le dio a Juan por medio de un ángel que le mostró una visión. Hagan de cuenta que llega un ángel con un proyector, si lo podemos ejemplificar, ¿verdad? Poner algún tipo de ejemplo. Llega este ángel con un proyector y le dice, mira, esto es lo que está sucediendo, ha sucedido y va a suceder, ¿verdad? Porque dice ahí, por ejemplo, en el versículo 19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces imagínenselo así, Cristo recibe la encomienda del Padre de presentar la revelación, manda a un ángel, a Juan, y llega el ángel y proyecta toda una película delante de Juan en visión y le dice, escribe todas estas cosas que ves, escríbelas, escribe esta visión, ¿verdad? Y que oyes también. Escribe en un libro lo que ves, dice ahí en el versículo 11. Escribe en un libro lo que ves, y el Apocalipsis es este libro de todo lo que vio Juan, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí nos enseña también a quién va dirigido este libro. ¿A quién va dirigido? Ahí dice, a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el versículo 4, por ejemplo, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, yo pregunto, ¿es solamente para aquellas iglesias de aquel tiempo del siglo I, ¿verdad? De la era cristiana? No, es para nosotros también. Cada iglesia tiene sus situaciones especiales y específicas que están atravesando y viviendo, y nosotros más adelante las vamos a recorrer cada una. Y cada una de ellas tiene cosas que nos llegan a nosotros. Porque recuerden que la iglesia, aunque aquí está siendo dividida en 7 iglesias, es una sola. Es un solo cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo, siendo Cristo la cabeza, siendo Cristo la piedra angular, el sostén, los cimientos, la base de la iglesia. Así que va dirigida la carta a la iglesia. ¿Quién es el autor? ¿O el escritor? Más bien, el escritor es Juan. ¿Quién es el autor? El autor es Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que está transmitiendo esta revelación? Nuestro Señor Jesucristo por medio de un ángel. ¿Ok? Vamos ubicando las cosas. ¿Sale? ¿Ok? ¿Y a quién va dirigido este libro? Lo podríamos llamar también una carta. Si ustedes van, por ejemplo, y recorren la escritura, por ejemplo, Pablo, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, cuando vimos a Filipenses, ¿no? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo
a los santos que están en Corinto, Pablo a los hermanos que están en tal zona, Pedro a los expatriados, Pedro a los... Y por ejemplo, el escritor a Hebreos escribe a los hebreos, ¿verdad? Llevan un destino, un destinatario para que es una audiencia específica. ¿A quién va dirigido el libro de Apocalipsis? A la iglesia. A las 7 iglesias, en este caso, a las 7 iglesias de Asia, pero también va dirigido a nosotros, porque cada una de estas iglesias tiene cosas, tiene cosas en las que está fallando, tiene cosas en las que Dios felicita a las iglesias, en las que están funcionando bien, ¿verdad? Y Dios felicita y ensalza estas cosas, pero tengo unas cosas contra ti, les dice a cada una de ellas, ¿verdad? Excepto a la de Filadelfia. Pero ahí nos vamos a reflejar nosotros. Vamos entendiendo entonces, esta carta o libro va dirigido a las iglesias, ¿ok? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, entrando en mi tema de introductorio, preparando la mente y el corazón, ¿cómo nosotros debemos recibir este libro? ¿Con qué actitud? Por ejemplo, en el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo debemos recibir de manera de actitud este libro de Apocalipsis? Yo sé que muchos lo reciben así de manera medio morbosa, a ver qué va a decir, medio misteriosa, y vamos a descubrir algunas cosas y hasta vamos a descubrir la fecha del fin del mundo y cuando viene Cristo y el anticristo y la marca y la bestia. Así no, porque no fue escrito para eso. El libro de Apocalipsis no fue escrito para eso, mis hermanos. No es un libro místico ni misterioso, es un libro espiritual, que lo debemos de recibir de manera espiritual, como para beneficio espiritual de cada uno de nosotros, de la iglesia. Bienaventurado el que lee, dichoso el que lee, feliz el que lee estas buenas noticias, estas cosas hermosas que les estoy declarando aquí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que no vamos a recibir, ni vamos a tener la actitud de recibirlo de una manera fantasiosa, ni morbosa, ni una fascinación extremista, sino simplemente de una manera espiritual. ¿Cómo no recibir el libro? Esto es importante también. ¿Cómo no recibirlo? No es un libro meramente futurista, aunque contiene acontecimientos futuros, como lo vimos en el versículo 19, las cosas que han de ser después de estas, ¿no? Le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son, y las que han de suceder, las que han de ser después de estas. Sí contiene cosas que sucederán a futuro, pero el libro de Apocalipsis no es meramente un libro futurista. No es así, entonces no lo vamos a recibir así. No es un libro histórico tampoco, como por ejemplo el libro de los Reyes, ¿verdad? O el libro de Hechos, es un libro histórico donde nos van narrando hechos históricos, cosas que sucedieron. No es un libro histórico, no es un libro poético, por ejemplo, como Proverbios, como Cantares, ¿no? No es un libro poético como los Salmos, no es un libro didáctico como las cartas, las epístolas, donde, por ejemplo, la carta a los Corintios dice cómo debemos de comportarnos los cristianos, o en la carta a Filipenses, hay otra que es más específica, Tito. Las cartas a Tito y a Timoteo marcan específicamente, y Pablo dice, estas cosas os escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Es un libro didáctico donde nos enseña doctrina y para saber cómo conducir y cómo organizar y ordenar las cosas en la iglesia. Apocalipsis no es un libro así. Apocalipsis es un libro con un alto contenido espiritual, pero también con un alto contenido de figuras
tipos, de alegorías, de cosas que a veces no están claras. Y nosotros no debemos abordar el libro de Apocalipsis sin soltar o sin dejar a un lado todo el contexto de la Biblia o la analogía de la fe como se conoce. Esto es, yo no voy a interpretar el libro de Apocalipsis fuera de lo demás. Para poder entender un texto difícil, que en Apocalipsis hay muchos, voy a recurrir al resto de la Escritura. El resto de la Escritura me va a alumbrar de cómo debo de entender Apocalipsis. Así, mis hermanos. No vamos a divagar, no vamos a fantasear, no vamos a crear fábulas. Pues yo pienso que es, no pienses. ¿Qué dice la Escritura? Y si no puedo yo establecer una verdad del libro de Apocalipsis con el resto de la Escritura, mejor no digo nada. Porque hay muchos que fantasean, mis hermanos, demasiado. Piensan que Apocalipsis es un libro de adivinación, donde pueden llegar al libro de Apocalipsis y que sea como una esfera. ¿Han visto esas esferas? Esa bola mágica, una bola mágica, y dicen, a ver, vamos a ver qué nos depara el futuro. Así no vamos a recibir, ni abordar, ni a entrar en el libro de Apocalipsis. No, es un libro espiritual, de beneficio para la iglesia. Así que vamos a absorber todas las cosas que tiene el libro de Apocalipsis de parte de nuestro Dios para nuestro beneficio espiritual, crecimiento, madurez, estabilidad, esperanza, para que el fruto del Espíritu abunde, amor, gozo, paz. Por ejemplo, adelantándome un poco, ¿no les da gozo cuando en la batalla aquella final nuestro Dios vence al diablo y a sus huestes? Eso es motivo de gozo para mí. No es motivo de especular y las armas que portan y si este país va contra aquel país y que se levantarán en guerra estos contra estos y que el nuevo orden mundial y que no sé qué. No, Señor, no es así. Digo por si algunos tenían esta intención y de los que nos van a escuchar por el audio, no es así. Al ver yo que mi Señor gana, triunfa, su ejército de ángeles celestiales, y que nos toma y que nos lleva, ¿qué produce en mí? Gozo, esperanza, paciencia, estabilidad. Una estabilidad espiritual de saber que al final ganamos. Eso es lo que el libro de Apocalipsis debe provocar en nosotros. No una fascinación morbosa y fantasiosa, esto no. Si esto provoca en las personas, entonces no está cumpliendo su objetivo. Repito esto, que quede totalmente subrayado y enmarcado. El libro de Apocalipsis no es para provocar una fascinación fantasiosa y morbosa. Porque si provoca esto en las personas, no está cumpliendo su objetivo. Así de simple. Debe provocar paz, amor, gozo, esperanza y todas las bendiciones espirituales que Dios tiene preparada para nosotros a través de este libro también. Amén. Ok. ¿Cómo no recibir este libro? No lo vamos a recibir como un libro histórico, ni poético, ni didáctico. Tampoco es un evangelio. Y sobre todas las cosas, no lo vamos a recibir, como les acabo de decir, como un libro esotérico y místico, como si le consultáramos a la bola de cristal. No, Señor. La palabra, por ejemplo, esotérico y místico quiere decir oculto, escondido, secreto, enigmático, misterioso. No es así, mis hermanos. Tampoco es un libro para descifrar precisamente las cosas que no nos quedan claras. No vamos a adivinar. No es un libro de adivinación. Es más, ¿saben ustedes que la adivinación está prohibida por nuestro Dios? No se ha hallado en ti quien practique adivinación. No se ha hallado en ti quien practique adivinación. Y muchos, quiero decirlo, acuden al libro de Apocalipsis para adivinar lo que ha de suceder. Y el asunto es que estos contumaces que no saben ni lo que dicen ni lo que enseñan, se atreven a afirmar cosas que no están específicas y claras en el libro de Apocalipsis. Y divagan en su mente, y van más allá. Y el asunto es que esto es lo que más permea en la iglesia. No sé si sabían.
Miren, ustedes vean en YouTube, vean un video que habla de la bestia y de la marca y de los cuernos, un video que hable de esto va a tener miles de visitas. Pero otro que hable de que el libro de Apocalipsis te da esperanza, te da anhelo, ¿verdad? Te da estabilidad espiritual, va a tener 10, 20 visitas nada más. La fantasía y la morbosidad le gusta mucho. El hombre es pícaro, está ávido de oír. Le gusta morbosear, mis hermanos. No debe ser así. No, Señor. Entonces no lo vamos a recibir así. ¿De acuerdo? Y tienen que estar de acuerdo porque si no, no lo van a entender. Tienen que estar de acuerdo con esta postura de abordar el libro de Apocalipsis. Dígame, hermano. Bueno, nosotros vamos a tener un temor reverente a Dios, no miedo, de ese miedo que, ay, no puedo ni dormir, no. Vamos a tener un temor reverente, pero también una emoción sana, ¿verdad? Y sí vamos a estar a la expectativa de lo que acontezca, pero no morbosamente, no. Más adelante abordaremos todo esto. Segunda Timoteo 3, versículo 16. ¿Qué finalidad tiene el libro de Apocalipsis? Segunda de Timoteo 3, versículo 16. ¿Qué finalidad tiene? Esto subráyenlo también, tiene una finalidad espiritual. El libro no debe ser para confundir, sino para dar esperanza al Hijo de Dios. Este libro no es para confundir, porque tú puedes llegar, ¿y quiénes son los 144,000? ¿Y qué es el sello de la bestia, no? ¿Y qué es el que no podrán comer, comprar ni vender? ¿Y qué será? Y no pueden dormir las personas pensando en estas cosas. Y no pueden dormir las personas pensando en el anticristo, pensando en la bestia, pensando en el falso profeta, pensando en la batalla de no sé qué, pensando en las copas, pensando en... No, si tú vas a abordar este libro y no vas a poder dormir, mejor déjalo. Espérate, ¿verdad? Deja que Dios capacite un buen maestro para que te enseñe. Y estoy hablando por los que nos van a escuchar. No debemos abordar el libro así. La Biblia nos debe de traer paz, no angustia e incertidumbre. ¿Quién será aquel? ¿Qué será esto? ¿Y qué pasará? Y que no sé qué. Y ando más al pendiente de las noticias y de los acontecimientos que suceden alrededor del mundo y de la Organización Mundial de no sé qué, la ONU, la guerra por allá, ISIS, el Medio Oriente, y ando más al pendiente de esas cosas que de lo que verdaderamente tiene que producir en mí. Mis hermanos, entonces esta es la actitud. Quiero preparar su mente y quiero preparar su corazón para recibir las grandes bendiciones que tiene el libro de Apocalipsis. ¿Por qué los llevo a segunda de Timoteo 3, versículo 16? Porque dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánta de la escritura es útil para esto? ¿Apocalipsis entrará en toda? ¿O dejamos a un lado Apocalipsis? Apocalipsis entra dentro de este parámetro. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, aplicando este texto a Apocalipsis, Apocalipsis es útil para enseñar. Apocalipsis es útil para redarguir. Apocalipsis es útil para corregir. Apocalipsis es útil para instruir en justicia. Apocalipsis es útil para prepararme, para ser perfecto, para toda buena obra. Para esto es el libro de Apocalipsis. No para divagar, no para fantasear. ¿Ok? Estoy ahorita dando la introducción al libro, Ya entraremos a los detalles en las próximas clases o enseñanzas. ¿De qué se trata también el libro de Apocalipsis?
¿Cuál es la finalidad? Para que creáis en Cristo y para que creyendo tengas vida en su nombre. Es útil para corregir, para redarguir, para enseñar y para instruir. Para esto sirve el libro de Apocalipsis. ¿Qué actitud pues debemos de tener? Una actitud de que el libro de Apocalipsis nos va a servir para ser mejores cristianos, para amar más al Señor, para adorar más al Señor. Y nosotros, por ejemplo, más adelante podemos ver cómo hay una adoración celestial de millares de ángeles, de los ancianos postrándose delante de Cristo en el trono. Eso nos ejemplifica la magnificencia de nuestro Dios. ¿Y qué podemos decir? Yo también quiero postrarme delante de Él y alabarle y adorarle. Eso nos va a hacer crecer en adoración y en alabanza al Señor, en amor, en reconocimiento al Señor de todas sus virtudes y de toda su grandeza. Todo el libro de Apocalipsis es para nuestro beneficio espiritual. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar. Esta es la mera introducción. Ya vamos a abordar el libro en los postreros mensajes ya de manera texto por texto y más profunda. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Nada? Bueno, vamos a despedirnos. Miren, ahora terminamos temprano. Creo que di una introducción muy breve, las voy a hacer más largas. ¿Verdad? Ok, para la próxima se las debo. Bueno, vamos a despedirnos, mis hermanos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Hoy fue la introducción, Señor, de este libro de Apocalipsis, donde será de gran bendición cuando nos estés mostrando tu gloria, Señor, como la has mostrado en cada uno de tus libros, de tus cartas, de tus evangelios, Señor, de tu palabra en general. Te pedimos que esto breve que se habló, Señor, lo tengamos en cuenta, tener un corazón entendido de cómo abordar el libro de Apocalipsis, sin fantasía, sin considerarlo como un libro de adivinación, ni de misticismo, ni de ocultismo, ni de cosas así, Señor, sino simplemente como un libro que nos ayuda también en nuestra vida espiritual, porque así lo has dispuesto, Señor. Te pedimos que tengamos esta actitud correcta para recibir lo que hemos de aprender, Padre. Gracias porque nos atendiste en la oración, porque inclinas tu oído, Señor, hacia nosotros, y porque la respuesta viene, Señor. Tenemos esa fe que tú estás obrando, aunque a veces no nos damos cuenta, Señor, de las cosas precisas que estás haciendo, pero siempre estás obrando a nuestro favor. Muchas gracias por esto, Señor. Gracias por permitirnos alabarte, cantarte alabanza, Señor, reconocer tu grandeza, tu obra, Señor, tu poder y todo lo que eres tú por medio de las alabanzas. Gracias por permitirnos brindarte esto, Señor. Y gracias por esta reunión gloriosa que nos concedes por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él, amén.